Vamos a comenzar desde ahí. ¿Cómo definió sincretismo? Tradición. Sincretismo, tradición. Seguro, verán, ese es su trabajo. Prácticamente sintetizar lo que vimos en el video. Vamos a ir complementando ya, Mateo. No nos compliquemos tanto, no nos hagamos tanto lío. Vamos a ir complementando, pero no es solo tradición, faltan elementos. Ayúdeme, Jennifer. Vamos visualizando. Yo puse el sincretismo religioso es un término que se emplea cuando es previamente una religión y llega una nueva para interponerse, donde las tradiciones autóctonas persisten con nueva tradición que se establece. Muy bien. Entonces tengo una tradición o una religión o una perspectiva antigua. Llega una nueva y trata de superponerse, es decir, eliminar la anterior, ponerse la una sobre la otra. El sincretismo es cuando se mantienen algunos de los elementos anteriores para que esa perspectiva pueda introducirse de mejor manera en el lugar que yo estoy tratando de plasmarla. Por ejemplo, la religión. Estoy tratando de plasmar una nueva religión. No va a ser tan sencillo como simplemente obligarles. Va a quedarse elementos de las antiguas religiones, de las antiguas perspectivas, dentro de los criterios de esta nueva religión. Así veíamos objetos, elementos propios que se van introduciendo. Pero decíamos que no era solo una introducción de los objetos, no es que solo tomo y le pongo ahí al cuy, sino que es una analogía de la forma en la cual esas comunidades vivían. ¿Sí? Es un poquito más allá del solo introducir objetos, sino que esos objetos tienen un significado. El significado es cómo en la realidad se manifiesta la convivencia entre lo anterior y lo nuevo. Muy bien, entonces ahí va esta consideración del sincretismo. Estuvimos puntualizando principalmente esta perspectiva y sobre todo vimos la función evangelizadora del arte colonial. Vamos a ver, Maite, ayúdeme por favor. ¿Cuál era la función evangelizadora del arte colonial? ¿Me repite, Lisa, por favor? Sí, claro. ¿Cuál era la función evangelizadora del arte colonial? ¿Qué función cumplía el arte para evangelizar, por decirlo de otra forma? ¿No? Sí, tal vez. ¿Quién sabe? La expresión de ideas religiosas. Explíquese un poquito más, Camilo. A ver, vamos con eso. La expresión, ¿a qué se refiere? Vamos un poquito más con eso. Lo que está diciendo está bien, pero vamos explicando un poco más. Vamos a alguien si quiere complementar lo que dice el compañero. Vamos viendo. ¿Cuál era la función evangelizadora del arte colonial? ¿Cómo podemos decir que es la función propiamente? Introducir como que la cosmovisión de España en su religión acá a América, cuando vinieron a conquistarnos. Ya, pero ¿qué función cumple? No sé si me... Bueno, una es Ser pedagógico. Ya, es una función, la función principal es pedagógica. ¿Qué quiere decir función pedagógica, por si acaso? La función pedagógica quiere decir que trajeron o utilizaron el arte, las pinturas y las esculturas para que los autóctonos, las personas autóctonas, los indígenas, comprendan de mejor manera la nueva religión. Esa era principalmente la función del arte, que las personas comprendan por medio de imágenes, por medio de
cuestiones visuales y sobre todo las esculturas que las puedan tocar, que las puedan ver, realmente al nuevo Dios que se va introduciendo. ¿Alguien recuerda ese famoso cuadro que está en la Compañía de Jesús sobre el infierno? ¿Qué trata de mostrar ese cuadro? Principalmente es una forma pedagógica de mostrar lo que sucede si usted incumple los mandamientos. De esta manera, obviamente no en esos cuadros tan grandes, pero de esta manera se llevaba a cada uno de los pueblos la posibilidad de que vean, palpen, cómo es la nueva religión a través de las imágenes. Era una forma mucho más eficiente que estar pregonando o que evidentemente peor dar un libro si no, todavía no estaba la incursión del lenguaje en las comunidades. Entonces, la función principal del arte es una función pedagógica para introducir en la mentalidad de las personas autóctonas la religión, ¿sí? No se olviden, por si acaso pueda asomar algún momento una pregunta por el estilo. ¿Cuál era la función evangelizadora del arte colonial? Primero, la función del arte colonial en cuanto a la evangelización es una función netamente pedagógica, es decir, tratar de llevar a los pueblos la nueva religión. Eso significa evangelizar, llevar el criterio de la nueva religión y convencer a los pueblos de que esta religión es, bueno, no sé si la mejor o la, qué sé yo, pero sobre todo es que estas personas se convenzan de que existe este único Dios. Como no podían llegar por medio de textos, no podían llegar por medio de lenguaje, era muy complicado, utilizaron el arte para conmover, para que las personas se adhieran y sobre todo para que vean que hay relaciones de sus perspectivas con la nueva religión. Ahí entra el sincretismo. ¿Sí? Hecho, no se olviden. ¿Y dónde estaba centrada este arte colonial? Principalmente en los primeros conventos y en las primeras iglesias. Ahí se dio el énfasis a mantener y guiar todo el arte colonial con esta visión. ¿Por qué la escuela quiteña? Nos podemos preguntar. ¿Por qué darle tanto énfasis desde la religión? No era solo para crear esculturas, no era solo para tener arte en el Ecuador, no era ese el objetivo. El objetivo principal, por ejemplo, de la escuela quiteña era que las personas se vayan cada vez más involucrando en la religión y se convenzan de que existe solo esta religión y eliminen todo tipo de idolatrías y todo tipo de perspectivas que no van de acuerdo con el pensamiento propiamente europeo, judeocristiano. ¿Sí? Claro ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Con estos dos elementos hemos sintetizado, pero si tienen dudas, preguntas, algo que se quiera nuevamente rever, podemos ir retomando. Si no, vamos avanzando en el pensamiento. Bueno, vamos a avanzar entonces. Siguiente tema, ayúdeme, William. Título del siguiente tema. Chan, chan, chan. Educativa. Alguien el siguiente tema que nos toca para el día de hoy. ¿Será que tengo que decirles trabajo número 3, organizador gráfico? Ya, segundo. Características y función social del barroco y el arte de Mudéjar. Ya, gracias. Gracias, David. No se olvide, tenga los temas. Yo siempre, o de vez en cuando, les estoy preguntando por eso mismo. Vamos a ver dos elementos puntuales. El barroco y el arte mudéjar. Obviamente, el mudéjar es un estilo producido por la relación entre los musulmanes y los cristianos. Ya veíamos un poco esto en la perspectiva
cuando hablábamos al principio sobre el proceso de la expansión del Islam y todos estos elementos. Un poco vimos esta consideración. Vamos a ver la perspectiva de lo que es el barroco. ¿Alguien ha escuchado? Bueno, deben haber escuchado. Barroco. ¿Qué es el barroco? ¿Qué será el barroco? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si yo digo la iglesia de la Compañía de Jesús es una expresión del arte barroco, ¿qué querrá decir? ¿Qué será el barroco? ¿Cuál será una de sus características? ¿Qué pueden ustedes ver si entran? No me digan que no han ido a la compañía. Un movimiento cultural. Ya, evidentemente es un movimiento cultural, principalmente un movimiento artístico. Es un movimiento literario y es un movimiento artístico. Este movimiento literario tuvo influencia en Francia y demás elementos, pero que para nosotros el barroco tiene una función principalmente social, que es el título. Bueno, podemos decir que es un movimiento, pero ¿cuál es la característica? Por Dios, no me digan que no han entrado a la Compañía de Jesús. Pasan por el centro y no han entrado. O sea, dicen, Dígame. hay varias características del barroco, o sea, del arte en sí. A ver, vamos con una, por lo menos. Por ejemplo, que se expone el gusto por, digamos, lo elegante y lo extravagante, o siendo el contraste entre luces y sombras también puede ser. Bueno, y a los contrastes entre luces y sombras, pero si me dice elegante y extravagante, y ahí me confundo. ¿A qué se refiere? No puede ser también un periodo histórico. Sí es un periodo pero el periodo nace no aquí, sino en otro territorio. Yo lo que me quiero referir es principalmente a las características del arte barroco colonial. ¿Dónde nace este arte barroco? De lo que usted me está nombrando. De lo que usted encontró, por ejemplo. Esta época, este movimiento cultural, ¿dónde nace el barroco como tal? Nace del estilo del Renacimiento. Nace del estilo del Renacimiento. Por lo tanto, estará muy ligado a Europa. ¿No es cierto? Es una perspectiva. Sí. Ahora, a nosotros nos interesa el barroco en la influencia en América en general y sobre todo en nuestro país. A eso me refiero. Porque si se dan cuenta del título, dice características y función social del barroco. Es decir, cómo el arte barroco se va introduciendo dentro de la perspectiva del pensamiento de nuestros pueblos, en general de nuestra mentalidad. Por eso es que recurro a la Compañía de Jesús, a la Iglesia de la Compañía de Jesús, porque es una de las expresiones más claras del arte barroco. ¿Qué elementos ustedes encuentran en la Compañía de Jesús para decir que realmente es un arte barroco? El compañero hablaba de algunos elementos, pero hay una característica muy particular del barroco. Vamos a ver algunos elementos. Representación con posiciones dualistas y fuertes contrastes de luces y sombras, lo que nos dijo el compañero, eso es muy evidente. Voy a proyectar la Compañía de Jesús para tener una idea, ¿ya? Para tener una perspectiva. Primero, ¿por qué la utilización del pan de oro? Por la luz que da, ¿sí? Es una técnica en la cual se utiliza la madera y esta introducción para que se vea como que todo fuera de oro. Intensa espiritualidad que aparece con frecuencia en las escenas
de martirios y milagros y demás consideraciones. Todas estas iglesias del arte barroco tienen todo el pasaje de Jesús hacia la cruz dentro de esta consideración. Los artistas buscaban expresar los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos de los personajes. Es muy fuerte la carga que tiene el barroco. Hay varios elementos que se pueden visualizar. Miren, y una de las características propias del barroco es la sobrecarga de elementos. Miren cuántos elementos ven aquí, cuántos santos están en un mismo lugar. Por aquí está el corazón de los sagrados, demás elementos. Y miren, más aún en esta imagen, la sobrecarga de elementos, la sobrecarga visual que delimita el barroco. Eso como perspectiva. Entonces vamos con algunas características, las que ya he nombrado. Primero, esta representación dualista con los contrastes de luz y sombra. Intensa espiritualidad. Por favor, cuando obviamente salgamos de esta pandemia, traten de ir a la compañía de Jesús, porque es una de las expresiones más claras del barroco. Búsqueda de la expresión de sentimientos. Como sabemos los antecedentes de este barroco, sobre todo nosotros estamos viendo el barroco colonial, pero el barroco, como ya dijeron, tiene unos antecedentes, surge en Italia en el siglo XVII, está ligado a las representaciones de escenas religiosas. Entonces, para puntualizar, si está muy ligado a la perspectiva de la corriente posterior al Renacimiento del siglo XVI, entonces estará también ligado al lugar donde nace el Renacimiento. Tiene sus mayores exponentes, Italia y Francia, y está encaminado a representar o a mostrar representaciones religiosas. Llegó a América Latina a través del proceso de conquista española y fue implementado como una nueva corriente artística en el contexto local, influyendo de forma considerable en los pueblos indígenas más importantes. Para el siglo XVIII fue en el que más se desarrolló el estilo en el barroco. Por lo tanto, puede haber sido aquí la influencia, pero realmente el barroco en América Latina, en la época colonial y todo el proceso posterior, ha tenido una gran influencia en América Latina y su desarrollo y su expresión propiamente. En cuanto a la pintura, en el inicio del periodo de colonización, las pinturas que llegaron a América eran importadas o realizadas por artistas españoles, italianos y demás. Sin embargo, inmediatamente se montaron varios talleres, como ya sabemos, reproduciendo las figuras europeas, réplicas y demás elementos. La iglesia de la Compañía de Jesús, como vieron en la imagen, construida en 1605 y 1765, entre ese tiempo, fue levantada con el trabajo de muchos indígenas y mestizos. Su interior fue decorado con el trabajo de manos de innumerables artistas quiteños, anónimos en su mayoría. Es un proceso
largo y complejo la conformación del barroco sobre todo en la iglesia de la Compañía de Jesús. Pero es uno de los elementos más importantes, clave, para entender esta perspectiva. Sobre todo la acumulación de objetos. Sobre todo la incorporación de varios elementos en un mismo criterio. El barroco, ¿por qué fue tan importante en América Latina? Porque por medio del barroco se pudieron introducir elementos que pertenecían a las diferentes cosmovisiones autóctonas. ¿Cuál era su función social? Evidentemente, evangelizar. La función social del barroco permitió tanto evangelizar como también algunos otros elementos que permitieron plasmar ideas dentro de esta perspectiva. Nuestro pensamiento en América Latina es muy así, barroco. Nos encanta tener varias cosas a la vez. Si ustedes les ven a sus abuelitas, a sus mamás, por lo general a sus abuelitas, todo lo que tienen son una serie de objetos que los canalizan en un mismo lugar. Solo vean un altar. ¿Cuántos objetos encuentran en un mismo altar? Eso es una expresión propia heredada del barroco. ¿Sí? Por poner un ejemplo muy concreto. Vamos con la perspectiva del arte mudéjar. Esto en cuanto al barroco. Lo vamos a pasar rápido. La siguiente clase, en lo posible, veremos un video sobre estos dos tipos de arte para tener una noción más extensa. Ahora nos interesa ver estas características sobre todo. Arte mudéjar. ¿Qué recuerdan del arte mudéjar? ¿Alguna idea? Características. ¿Ideas tal vez del arte mudéjar? Bueno, no olvidarse que principalmente el arte mudéjar nace o se da por la relación, la coexistencia, principalmente de musulmanes, cristianos, en la península ibérica. Esta es una de las consideraciones por las cuales se da este tipo o esta forma de arte. Entre sus características principales se encuentra el uso de ladrillos. Cuando tuvimos la oportunidad de ver un poco del tema referente a los musulmanes, no se olviden que vimos algo de las características de las iglesias en la península ibérica, cuando llegaron los musulmanes a España, a lo que hoy conocemos por España. Esa península principalmente tuvo una gran influencia de los musulmanes por la conquista que tuvieron y la relación entre cristianos y musulmanes. Y judíos también podemos plantearlo, pero sobre todo estos dos grupos. Dentro de esta consideración, por lo tanto, se va a generar este arte mudéjar, donde evidentemente el uso de los ladrillos es algo característico, así como los musulmanes utilizaban. Los patrones geométricos, ya sabemos que los musulmanes introducían en sus iglesias. ¿Cómo se llamaban, por cierto, esas iglesias de los musulmanes? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaban en el Islam, los templos sagrados? Mezquitas. Mezquitas. Las mezquitas, que fueron muchas veces, recuerden en un video que vimos, las mezquitas fueron puestas donde estaban las iglesias cristianas. Lo mismo que hicieron los católicos en América, poner las iglesias donde estaban los templos religiosos de los incas.
tenían patrones geométricos, recuerden, que eran muy característicos. También es una característica del arte mudéjar. Elementos tallados en madera. Azulejos acabados en yeso, demás elementos importantes. Otro, la cerámica. Sobre todo yo considero que los más relevantes es el uso de los ladrillos, que es característico de algunas de las iglesias de la conformación de lo que todavía permanece en España, y estos patrones geométricos, que es lo propio del arte mudéjar. Se refiere a que Europa y especialmente la península ibérica tuvieron un proceso de mestizaje con la cultura árabe. Esa es la expresión del arte mudéjar. La fuerza del mudéjar en España del siglo XV se dio en contexto de la cristianización de la península después del dominio musulmán. Entonces se trató de mantener algunos elementos musulmanes para poder evangelizar cuando los reyes católicos retomaron el control de España. Ya sabemos de ese proceso. Y jóvenes, vamos a terminar ahí la clase, no vamos a ahondar mucho más en el tema para poder la siguiente clase ver un video sobre esta temática, complementar, sobre todo para que tengan en cuenta las características. La función sigue siendo una función de carácter evangelizador, si se dan cuenta. Tanto para el barroco en América, el mudéjar en España le permitió también implementar, después de que ganan los reyes católicos, retoman el control de la península, tratar de evangelizar a los musulmanes que permanecían todavía en el territorio. Bien, chicos, nos vemos. Tomo lista y nos vamos.